Estaba revisando los signos vitales de mis pacientes cuando una niñita me jaló de la manga y susurró: «Por favor, no me dejes sola con el doctor». Sus manitas temblaban, pero aún así me agarraba con fuerza. «Nena, ¿qué pasa? ¿Pasó algo malo?». Me senté en el borde de su cama y le eché un ojo a su expediente. 8 años. Recuperación de una apendicectomía de rutina. Nada fuera de lo normal. Le di una sonrisa amable y le dije: «Sé que los doctores y las enfermeras a veces damos un poco de miedo, pero tu cirugía ya terminó. Ya no más agujas, no más dolor. El doctor Herrera solo quiere que te mejores». Ella negó con la cabeza, furiosa. «Me da miedo», dijo finalmente. «No quiero que entre aquí. Por favor». Antes de que pudiera preguntarle por qué, la puerta se abrió de golpe y el doctor Herrera entró con su tableta. Le sonrió a la niña, quien se puso a temblar y me miró con ojos suplicantes. «Hola, yo me encargo desde aquí». «Puedes retirarte», me dijo. No podía negarme, pero en el momento en que me levanté y vi la sonrisa en su rostro, supe que algo andaba mal y tenía que llegar al fondo de esto. Fui directo a la estación de enfermeras y jalé a Carmen a un lado. Ella llevaba 15 años trabajando en este piso. «Oye, ¿has notado algo raro con el doctor Herrera? ¿Alguna queja de los pacientes?». Ella se encogió de hombros. «¿Herrera? No, es de los buenos. De hecho, fue el único que nos dio regalos a todas las enfermeras la Navidad pasada». «¿Por qué?», fruncí el ceño sintiéndome aún más perdida. «Bueno, una de las niñas de este piso le tiene pánico». Carmen ladeó la cabeza, confundida. «Qué raro. Nunca he oído algo así de él. ¿Quizás está ansiosa? Ya sabes cómo se ponen los niños en los hospitales». Yo había pensado lo mismo, pero no podía quitarme la sensación de que había algo más. Digo, la mayoría de los niños ansiosos por el tratamiento también le temen a las enfermeras. Pero esta niña no, solo le tenía miedo específicamente a él. Así que le pregunté a otras 2 enfermeras y obtuve la misma respuesta. Nadie había visto ni oído nada sospechoso, pero justo cuando estaba a punto de rendirme, uno de los intendentes, Miguel, me llamó aparte en el pasillo. La oí hace rato, preguntando por el doctor Herrera, dijo en voz baja. Luego hizo una pausa mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie más estuviera escuchando. Lo vi haciendo algo extraño la semana pasada. Estaba en el almacén de medicamentos, sacando cosas del gabinete con llave y guardándolas en su bata. Cuando me vio, solo dijo que eran para un paciente. Pero lo raro fue que cuando le dije que tenía que registrarlo, ya sabe el protocolo. Se enojó mucho. Me dijo que me metiera en mis asuntos y no estorbara. Desde entonces no me quita los ojos de encima. Vi cómo Miguel se movía nerviosamente. ¿Recuerdas qué se llevó? Asintió lentamente. Un frasco rojo del estante superior derecho. Botellas azules y amarillas del estante de en medio, al fondo. Sentí que todo mi cuerpo temblaba, dándome cuenta exactamente de qué eran. Anestésicos, sedantes, medicamentos que podrían noquear a alguien o algo peor si se usaban mal. ¿Por qué no reportaste esto? Su rostro se arrugó mientras decía, exasperado: «Yo soy de limpieza. Él es un doctor bien parecido. ¿A quién le van a creer?». Le di una palmada en el hombro. «Yo te creo». «Gracias». Me di la vuelta y corrí de regreso al cuarto de la niña. Pero cuando entré, la habitación estaba completamente vacía. La cama estaba tendida. Los monitores, apagados. Y no había rastro de la pequeña por ningún lado. Mi mente empezó a acelerarse, entrando en pánico. Corrí a la recepción del piso. «La niña de esa habitación. ¿Dónde está?». La recepcionista revisó su computadora y me miró parpadeando. «Debería estar en su cuarto. Nadie ha registrado su salida». Golpeé mi mano en el mostrador. «No está ahí». «¿Y el doctor Herrera?». «Registró su salida hace 20 minutos», tartamudeó. Llamé a seguridad de inmediato. Creo que el doctor Herrera se llevó a una paciente. Niña de 8 años. Aún recuperándose de cirugía. Cabello castaño claro. Al principio pensaron que era una broma, pero cuando revisaron la grabación del estacionamiento y vieron al doctor sacar a la paciente inconsciente y meterla en su auto particular, supieron que era serio. Seguridad llamó instantáneamente a la policía, entregando el número de placa, la descripción del vehículo y emitiendo una alerta Amber. Escuchaba la radio mientras lo detectaban en la autopista dirigiéndose hacia los límites del estado. Unidades en persecución. El vehículo sospechoso no se detiene. No podía respirar. La culpa de haberla dejado en ese cuarto con él, cuando me rogó que no lo hiciera, me estaba carcomiendo por dentro. Simplemente no podía entenderlo. ¿Por qué un doctor con un expediente limpio de repente secuestraría a su paciente? Vehículo sospechoso forzado a detenerse al lado de la carretera. El sospechoso está saliendo del vehículo. Está corriendo. El sospechoso ha huido a pie. La niña está en el vehículo. La niña está a salvo. Los oficiales respondieron por radio. La trajeron de regreso al hospital 1 hora después, pero en lugar de verse aliviada, estaba histérica, pateando y arañando, rogándoles a los oficiales que la llevaran de regreso. Tenía aún menos sentido. Me senté a su lado y tomé su mano. «Nena, no entiendo. Tenías miedo. Te secuestró. ¿Y ahora quieres volver con él? ¿Por qué?». Me miró fijamente y dijo entre lágrimas: «Porque es mi papá». Todos guardaron silencio. «¿Qué?». «Él solía lastimarnos, así que mi mamá y yo lo dejamos. Pero me necesita para poder salvar a mi mamá». Dijo que mi mamá me necesita, pero ella no quiere la cirugía. «Por favor, llévenme de regreso. Mi mamá me necesita».
Los oficiales y yo nos miramos, preguntándonos lo mismo. ¿Y ahora qué? Uno de los oficiales dio un paso adelante y me llevó a un lado mientras otro se quedaba con la niña. El detective que había estado coordinando todo entró por las puertas del hospital unos 5 minutos después. Era alto, con cabello canoso y ojos cansados. Me mostró su placa y se presentó como el detective Morales. Me guió por el pasillo hasta una sala de consulta vacía y cerró la puerta. Me senté en una de las sillas de plástico mientras él sacaba una pequeña libreta y una pluma. Mis manos no dejaban de temblar mientras comenzaba desde el principio, explicando cómo la niña se aferró a mí cuando entró Herrera, cómo dijo específicamente que él le daba miedo, cómo pregunté por ahí, pero nadie tenía quejas de él. Le conté sobre Miguel, el intendente, que vio a Herrera robar medicamentos del gabinete cerrado. El frasco rojo y las botellas azules y amarillas que yo sabía que eran sedantes y anestésicos. Se me quebró la voz cuando llegué a la parte de haberla dejado sola en esa habitación, aunque me rogó que no lo dejara entrar. Morales anotó todo sin interrumpir, solo asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, me pidió que escribiera los medicamentos exactos que Miguel describió y sus ubicaciones en el almacén. Dibujé un diagrama rápido de la disposición del gabinete y marqué dónde estaría guardado cada artículo. Me dio las gracias y dijo que necesitaría hablar directamente con Miguel para obtener su declaración oficial. Una mujer con un saco gris llegó unos 40 minutos después cargando una bolsa grande llena de juguetes y libros para colorear. Se presentó a los oficiales como la licenciada Sonia Mendoza, del DIF, Desarrollo Integral de la Familia. Tenía ojos amables, pero una expresión seria que dejaba claro que había visto demasiado en su carrera como para que algo la sorprendiera. Preguntó dónde estaba la niña y uno de los oficiales señaló una pequeña sala de espera donde la habían trasladado para alejarla del caos del pasillo principal. Sonia entró allí y observé por la ventana cómo se arrodillaba al nivel de la niña y comenzaba a hablarle en voz baja. Sacó un animal de peluche de su bolsa y lo dejó junto a la niña en el sofá. La niña no lo tocó al principio, pero después de unos minutos lo recogió y lo abrazó contra su pecho. Sonia movió algunos de los juguetes y libros para colorear a la mesita frente a ellos. El rostro de la niña cambiaba constantemente, de llorar a enojarse, a confundirse. Gritaba algo y Sonia simplemente escuchaba con calma y asentía. Luego la niña rompía a llorar y Sonia le daba pañuelos desechables. Así siguieron durante más de una hora. No podía oír lo que decían a través del cristal, pero podía ver el pequeño cuerpo de la niña temblar con cada ola de emoción que la golpeaba. Carmen me encontró parada en el pasillo y me tocó el brazo suavemente. Me preguntó si quería sentarme un minuto porque parecía que estaba a punto de caerme. Caminamos juntas a la sala de descanso y me sirvió una taza de café, aunque mis manos temblaban demasiado para sostenerlo con firmeza. La seguridad del hospital se había instalado en una esquina con computadoras portátiles que mostraban las imágenes de las cámaras del último mes. Estaban revisando cada grabación de los movimientos del doctor Herrera en el edificio, viéndolo caminar por los pasillos, entrar a las habitaciones de los pacientes, ir al almacén de medicamentos. Carmen no dejaba de decir que no podía creerlo, que parecía un médico tan bueno, que siempre sonreía y le preguntaba por sus nietos, y traía donas para el personal. La vi procesarlo en tiempo real, la forma en que su rostro pasó de la negación a la confusión, y luego a algo parecido a la traición. Dijo que se sentía una tonta por no haberlo visto, por pensar que era de los buenos solo porque era encantador y se acordaba de los nombres de la gente. Le dije que ninguno de nosotros lo vio, que él era bueno ocultando lo que fuera que estuviera pasando dentro de él. Pero incluso mientras lo decía, me di cuenta de lo fácil que todos pasamos por alto las señales porque queríamos creer lo mejor de alguien que parecía profesional y amable. El guardia de seguridad que revisaba las grabaciones de repente se detuvo y rebobinó algo. Llamó a su supervisor y ambos miraron fijamente la pantalla, señalando marcas de tiempo y susurrando entre ellos. El detective Morales me encontró en la sala de descanso unos 20 minutos después. Acercó una silla y se sentó frente a mí, con su libreta aún en la mano. Dijo que Herrera seguía huyendo y que habían ampliado la búsqueda para incluir todas las autopistas que salían del estado hacia el norte y el oeste. La policía de 3 estados vecinos había sido alertada y estaba estableciendo retenes en las principales intersecciones. Me preguntó si sabía algo sobre la madre de la niña o por qué Herrera diría que la necesitaba para una cirugía. Negué con la cabeza y admití que no sabía nada de su vida personal. Nunca hablábamos de la familia ni de nada fuera del trabajo. Él era solo el cirujano que hacía bien su trabajo y se iba a casa. Morales escribió algo en su libreta y dijo que estaban tratando de localizar a la madre ahora. Pero la niña solo les había dado un nombre de pila y había dicho que se habían estado mudando mucho. Preguntó si el hospital tenía alguna información de contacto de emergencia de Herrera. Le dije que revisara con recursos humanos porque las enfermeras no tendríamos acceso a eso. Salí de la sala de descanso y me dirigí de nuevo hacia donde Sonia seguía entrevistando a la niña. Miguel estaba parado en el pasillo, luciendo nervioso y perdido. Cuando me vio, se acercó rápidamente y me preguntó en voz baja si había hecho lo correcto al hablar. Tenía las manos entrelazadas y seguía mirando a su alrededor como si esperara que alguien le gritara. Le apreté el hombro y le dije que absolutamente. Que su testimonio probablemente salvó la vida de esa niña. Soltó un largo suspiro y algo de la tensión abandonó su rostro. Dijo que había estado tan preocupado por haberse equivocado que tal vez había entendido mal lo que vio, que había metido en problemas a un buen doctor por nada. Le aseguré que lo que vio era real e importante.
y que nunca debía sentirse mal por reportar algo sospechoso. Asintió lentamente y dijo que el detective ya había tomado su declaración y le había pedido que mostrara exactamente de dónde, en el almacén, Herrera había tomado los medicamentos. Miguel los había guiado paso a paso, señalando el gabinete y los estantes específicos. Sonia finalmente salió de la sala de entrevistas, luciendo exhausta. Su saco estaba arrugado y tenía la expresión de alguien que acababa de pasar una hora tratando de consolar a una niña inconsolable. Preguntó si podíamos hablar en privado y la seguía a un rincón tranquilo cerca de las escaleras. Sacó un pequeño bloc de notas y revisó sus apuntes antes de mirarme. Dijo que el nombre de la niña era Sofía Herrera, y que había estado viviendo con su madre bajo un apellido diferente durante los últimos 3 años. Habían estado escondidas después de huir de la violencia doméstica. Sofía le dijo que se mudaron 2 veces a ciudades diferentes para mantenerse lejos de su padre. La voz de Sonia era firme y profesional, pero pude oír la ira debajo de ella. Dijo que Sofía estaba aterrorizada de dar demasiados detalles porque pensaba que su padre las encontraría de nuevo, lo cual por supuesto hizo, porque trabajaba en el mismo hospital donde Sofía terminó como paciente. La coincidencia era casi imposible, excepto que no fue una coincidencia en absoluto. Herrera debió haberlas estado rastreando de alguna manera, observando y esperando una oportunidad. Sonia siguió hablando y sentí que se me revolvía el estómago con cada detalle. Dijo que el comportamiento controlador del doctor Herrera había empeorado con el tiempo hasta que se volvió físico. Laura, la madre, finalmente lo dejó hace 3 años cuando él la empujó contra una pared mientras ella sostenía a la pequeña Sofía. Laura agarró lo que pudo cargar y huyó. Había estado trabajando en empleos mal pagados y mudándose cada vez que pensaba que Herrera estaba cerca de encontrarlas. Llevaban 8 meses en la ciudad y Laura pensaba que finalmente estaban a salvo. Entonces Sofía tuvo apendicitis, terminó en urgencias y, de alguna manera, acabó en el piso de su padre. Sonia dijo que Sofía recordaba a su padre de cuando era pequeña, pero sobre todo recordaba tenerle miedo. Recordaba a su madre llorando mucho, recordaba los gritos y el sonido de cosas rompiéndose. Había pasado los últimos 3 años aprendiendo a sentirse segura de nuevo. Y de repente, él estaba parado en su cuarto de hospital, sonriéndole como si nada hubiera pasado. Pasaron 2 horas lentas mientras esperábamos actualizaciones. Seguí revisando mi teléfono en busca de mensajes del detective Morales. Finalmente llamó y dijo que habían detenido a Herrera en una parada de descanso a unos 60 kilómetros fuera de la ciudad. Se había detenido en el estacionamiento y los oficiales rodearon su vehículo antes de que pudiera volver a la autopista. Cuando le ordenaron salir del auto, no se resistió. Simplemente salió con las manos en alto y siguió diciendo lo mismo una y otra vez. Solo quería salvarla. Los oficiales no entendieron a qué se refería al principio. Lo arrestaron y le leyeron sus derechos mientras él seguía repitiéndolo como un disco rayado. Morales dijo que Herrera fue trasladado de regreso al reclusorio y sería acusado formalmente en unas pocas horas. Encontré a Sonia de nuevo. Estaba en su teléfono coordinando con otros trabajadores sociales. Cuando colgó, le pregunté qué pasaría ahora con Sofía. Sonia explicó que Sofía sería puesta bajo cuidado temporal del DIF mientras resolvían la situación legal. Dijo que estaban tratando de localizar a Laura y traerla para una evaluación. Finalmente habían obtenido una última dirección conocida gracias a la información que Sofía proporcionó durante la entrevista. La policía estaba siendo enviada a esa ubicación en este momento. El rostro de Sonia estaba sombrío mientras explicaba que el doctor Herrera enfrentaría múltiples cargos criminales, incluyendo secuestro, poner en peligro a una menor y robo de medicamentos. Pero el caso era complicado porque Sofía seguía diciendo que su padre estaba tratando de salvar a su madre. Sonia dijo que según Sofía, su madre Laura tiene una enfermedad renal y necesita un trasplante. Sofía es una donante perfectamente compatible, pero Laura ha estado rechazando la cirugía durante meses. Está aterrorizada de que algo salga mal durante la operación y Sofía se quede sola, o peor, que su exesposo use de alguna manera su vulnerabilidad médica para quitarle a su hija. Aparentemente, Herrera le dijo a Sofía que su madre se estaba muriendo y que solo Sofía podía salvarla, pero que su madre estaba siendo terca y no aceptaría ayuda. Sonia dijo que toda la situación era desgarradora porque todos los involucrados estaban operando desde un lugar de miedo, desesperación y amor, todo retorcido de la peor manera posible. A la mañana siguiente, el licenciado Carlos Gutiérrez convocó una reunión de emergencia en la sala de conferencias principal del hospital. Me senté entre Carmen y Miguel mientras Carlos caminaba de un lado a otro al frente de la sala, luciendo como si no hubiera dormido. Explicó que la junta estaba preocupada por las demandas y la mala prensa, que necesitábamos revisar cada uno de los protocolos de seguridad de medicamentos y verificación de antecedentes de los empleados. Miguel se removió en su asiento cuando Carlos mencionó que los miembros del personal que presenciaran comportamientos sospechosos debían informarlo de inmediato, sin importar quién estuviera involucrado. Crucé miradas con Miguel y asentí, tratando de decirle sin palabras que había hecho lo correcto. Carlos habló durante 20 minutos sobre nuevos sistemas de acceso con gafete y capacitación obligatoria sobre informes. Pero yo solo podía pensar en Sofía y su madre. Después de que terminó la reunión, encontré a Sonia en el pasillo, fuera del ala de pediatría.
Estaba en su teléfono otra vez, coordinando algo que sonaba urgente. Cuando colgó, le pregunté si había alguna actualización sobre Laura. El rostro de Sonia se puso serio mientras explicaba que la policía había localizado a Laura en su departamento al otro lado de la ciudad y la había encontrado colapsada en el piso del baño. Sus riñones estaban fallando y necesitaba atención médica inmediata. Me ofrecí de inmediato a estar allí cuando trajeran a Laura, pensando que tal vez mi rostro familiar ayudaría a Sofía a sentirse menos asustada al ver a su mamá en tan mal estado. Sonia estuvo de acuerdo y dijo que la ambulancia ya estaba en camino, tal vez a 30 minutos. Usé ese tiempo para encontrar a Sofía en la habitación donde Sonia la había dejado con una especialista en vida infantil. Sofía estaba coloreando, pero sus manos temblaban tanto que los crayones se le resbalaban. Me senté a su lado y le dije suavemente que su mamá venía al hospital, que estaba muy enferma, pero que los doctores aquí la cuidarían muy bien. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par y preguntó si su mamá se iba a morir. No podía mentirle, así que le dije que los doctores harían todo lo posible, lo que pareció satisfacerla, aunque ambas sabíamos que en realidad no era una respuesta. Pasaron 2 horas lentas antes de que la ambulancia finalmente llegara a la entrada de urgencias. Me paré con Sonia y 2 enfermeras de urgencias mientras los paramédicos metían a Laura en una camilla. Su piel tenía un horrible color grisáceo que significaba que su cuerpo se estaba envenenando a sí mismo, y apenas estaba lo suficientemente despierta como para gemir cuando la movían. El equipo de urgencias no perdió el tiempo. La llevaron directamente a cuidados intensivos mientras gritaban órdenes sobre análisis de laboratorio y acceso intravenoso. Los seguí hasta donde me permitieron las puertas de la UCI, unidad de cuidados intensivos, y luego me di la vuelta para buscar a Sofía. Sonia la había llevado a una sala de espera cerca de la UCI y la niña se veía tan pequeña sentada en esas grandes sillas de plástico, con los pies sin siquiera tocar el suelo. Traté de prepararla para lo que estaba a punto de ver, explicándole que su mamá tendría tubos y máquinas conectadas a ella, que podría verse aterrador, pero que todo eso la estaba ayudando. Sofía asintió, pero me di cuenta de que en realidad no me estaba escuchando. Solo quería ver a su madre. La enfermera de la UCI finalmente nos dio permiso para visitarla por 5 minutos. Sonia y yo acompañamos a Sofía por el pasillo hasta la habitación de su madre, y en el momento en que Sofía vio a Laura conectada a todas esas máquinas, comenzó a gritar, no a llorar, gritos reales de que todo esto era su culpa, que debería haberse ido con su papá, que debería haber dejado que él se la llevara para salvar a su mamá. Sonia y yo intentamos calmarla, pero Sofía estaba fuera de sí. Seguía tratando de subirse a la cama de su madre y arrancar las vías intravenosas, como si pudiera arreglar todo si tan solo se acercaba lo suficiente. Se necesitaron 3 enfermeras y un sedante para finalmente calmar a Sofía lo suficiente como para trasladarla a una habitación tranquila. Me senté con ella mientras el medicamento hacía efecto, viendo cómo sus ojos se volvían pesados mientras seguía susurrando que lo sentía. Lo siento mucho. Una mujer que no reconocí entró en la habitación 1 hora después y se presentó como Ladra. Elena Vargas, la coordinadora de trasplantes. Pidió hablar conmigo en privado en el pasillo. Una vez que estuvimos solas, Ladra. Vargas explicó en voz baja que a Laura le quedaban quizás 2 semanas sin diálisis o un trasplante. Había estado rechazando el tratamiento durante meses debido a su miedo, y ahora su condición era tan grave que incluso si aceptaba la cirugía, podría no sobrevivirla. La ventana de oportunidad se estaba cerrando rápidamente. Pregunté qué pasaría si Laura seguía negándose, y Ladra. Vargas solo sacudió la cabeza como si la respuesta fuera obvia. Más tarde esa tarde el detective Morales me llamó y me preguntó si podíamos vernos en la cafetería del hospital. Parecía cansado cuando se sentó frente a mí con su café y fue directo al grano. Había entrevistado al doctor Herrera en el reclusorio y había averiguado algunas cosas que pensaba que yo debería saber. Herrera había estado monitoreando en secreto los registros médicos de Laura a través de la base de datos del hospital, viendo cómo sus números empeoraban cada vez más mientras ella se negaba a dejar que Sofía donara. Morales dijo que Herrera tenía acceso a archivos de pacientes que no debería haber podido ver, pero había estado usando sus credenciales para rastrear la condición de su exesposa durante meses. Cuanto más aprendía sobre el plan del doctor Herrera, más retorcido se volvía. Morales explicó que Herrera había arreglado todo con una clínica privada en otro estado, un lugar que haría la cirugía de trasplante bajo nombres falsos y sin hacer preguntas. Los medicamentos que había robado del hospital eran para mantener a Sofía sedada durante el viaje a través de las líneas estatales. Había estado planeando esto durante semanas, desesperándose cada vez más a medida que la salud de Laura empeoraba y ella seguía negándose. Morales dijo que la desesperación de Herrera lo había vuelto descuidado, que había dejado un rastro de llamadas telefónicas y correos electrónicos que dejaban claro que esto no fue un impulso repentino, sino un crimen cuidadosamente pensado. Al día siguiente, Sonia me llevó a una conferencia de caso en el juzgado. La jueza del juzgado familiar asignada al caso de custodia de Sofía era una mujer mayor, con el cabello gris recogido firmemente y ojos que parecían haber visto todo tipo de desastres familiares posibles. Escuchó el informe de Sonia, los hallazgos de los detectives y la evaluación de los trabajadores sociales del hospital
hospital sin interrumpir. Cuando todos terminaron de hablar, la jueza se reclinó en su silla y dijo sin rodeos que este era uno de los casos más complicados que había visto en 30 años. Todos en esta sala tienen razón y están equivocados al mismo tiempo, dijo, y no hay buenas respuestas, solo respuestas menos malas. La jueza me pidió directamente que diera testimonio sobre el estado emocional de Sofía y su relación con ambos padres. Expliqué lo asustada que había estado Sofía cuando su padre entró por primera vez a su habitación de hospital, cómo me había rogado que no la dejara sola con él. Pero también tuve que contarle a la jueza sobre lo desesperada que se puso Sofía más tarde, cómo había luchado contra los policías y les había rogado que la llevaran de regreso con su papá cuando pensó que eso salvaría a su madre. La jueza tomó notas todo el tiempo que hablé, su rostro sin revelar nada de lo que estaba pensando. Después de que terminó la conferencia, la trabajadora social del hospital me llevó a un lado y dijo que había conectado a Laura con una terapeuta que trabajaba con sobrevivientes de trauma y personas con ansiedad médica. Cuando Laura finalmente despertó lo suficiente como para entender realmente dónde estaba, sus primeras palabras fueron para preguntar por Sofía. La trabajadora social tuvo que decirle que Sofía estaba a salvo pero bajo cuidado temporal del DIF, y Laura simplemente rompió a llorar tan fuerte que a las enfermeras les preocupó que se lastimara. Sonia me encontró en la sala de descanso 2 horas después y dijo que había obtenido permiso para que yo visitara a Laura en la UCI. Tomé mi gafete y la seguí por el pasillo, con el estómago hecho un nudo por los nervios de lo que encontraría. La UCI estaba en silencio, excepto por el pitido constante de los monitores y el siseo de las máquinas de oxígeno. Laura estaba en una habitación de esquina con paredes de cristal para que las enfermeras pudieran verla en todo momento. Se veía tan pequeña en esa gran cama de hospital, su piel gris y sus brazos cubiertos de vías intravenosas. Sonia esperó afuera mientras yo entraba y acercaba una silla a la cama. Los ojos de Laura se abrieron cuando me senté y me miró fijamente por un largo momento antes de que su mano saliera disparada y agarrara la mía con una fuerza sorprendente. Sus dedos se clavaron en mi palma mientras me acercaba. Me pidió que le dijera a Sofía que lo sentía, que pensaba que la estaba protegiendo, pero solo empeoró todo. Su voz se quebró en la última palabra y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Le apreté la mano y le dije que podía decírselo a Sofía ella misma cuando estuviera lista, pero Laura solo negó con la cabeza y siguió llorando. Comenzó a hablar más rápido, las palabras saliendo a borbotones como si las hubiera estado conteniendo durante demasiado tiempo. Dijo que había estado paralizada por el miedo durante meses. Miedo de que la cirugía fallara y muriera de todos modos. Miedo de que su ex usara su crisis médica para llevarse a Sofía. Miedo de que someter a su hija al trauma de la donación la dañara para siempre. Me miró directamente y dijo que preferiría morir antes que arriesgar la seguridad de Sofía. La forma en que lo dijo hizo que se me helara la sangre, porque me di cuenta de que realmente creía cada palabra. Me senté allí por un minuto tratando de encontrar qué decir. Entonces le pregunté suavemente si morir y dejar a Sofía huérfana, o bajo la custodia de su padre, era realmente más seguro que aceptar ayuda. Su rostro se quedó en blanco y me miró con ojos vacíos que parecían haber visto demasiado dolor. Susurró que ya no lo sabía. Que 3 años de huir y esconderse habían roto algo dentro de ella y no podía pensar con claridad sobre lo que era correcto. Me quedé con ella otros 20 minutos mientras lloraba y hablaba en círculos sobre sus miedos. Cuando finalmente salí de la habitación, Sonia estaba esperando en el pasillo con su tableta. El detective Morales me llamó más tarde esa tarde mientras revisaba a otro paciente. Dijo que Herrera había estado cooperando plenamente con la investigación y había proporcionado información detallada sobre todo lo que había planeado. Su abogado ya estaba construyendo un argumento de defensa de que sus acciones eran ilegales pero motivadas por tratar de salvar la vida de su exesposa, y que nunca tuvo la intención de dañar a Sofía. Morales sonaba cansado cuando explicó que el caso se estaba complicando por horas porque nadie encajaba perfectamente en las categorías de víctima o criminal. Le pregunté qué pasaría después y dijo que la fiscalía me contactaría pronto para entender el lado médico de las cosas. Efectivamente, la fiscal apareció en el hospital a la mañana siguiente. Era una mujer de aspecto agudo con un traje oscuro que fue directo al grano. Quería saber sobre los medicamentos que Herrera había robado y si podrían haber lastimado a Sofía. Expliqué que los anestésicos y sedantes que tomó eran peligrosos si se usaban incorrectamente, pero su formación médica significaba que probablemente conocía las dosis adecuadas. La fiscal frunció el ceño y tomó notas en su blog legal. Dijo que eso complicaba los cargos de poner en peligro a una menor porque era más difícil probar que puso a Sofía en peligro cuando tenía el conocimiento para usar los medicamentos de manera segura. Hablamos durante casi 1 hora sobre dosificación y protocolos médicos, y me di cuenta de que estaba frustrada porque el caso no era tan simple como parecía al principio. Sonia trabajó rápido para organizar visitas supervisadas entre Sofía y su madre. La primera visita ocurrió 3 días después de que Laura despertó. Sonia llevó a Sofía al hospital y me reuní con ellas en el pasillo, fuera de la habitación de Laura. Sofía se veía asustada y pequeña. Sus manos se retorcían frente a su estómago. Sonia le dio una sonrisa de aliento y abrió la puerta. Fue doloroso ver la visita. Sofía se quedó helada cerca de la puerta mientras Laura intentaba sonreír desde su cama, tubos y cables conectándola a máquinas que pitaban y zumbaban. Sofía empezó a llorar antes de que nadie dijera una palabra. Laura extendió los brazos y Sofía corrió hacia ella, sollozando en el hombro de su madre mientras Laura le acariciaba el cabello y le susurraba cosas que no podía oír. La máquina de diálisis junto a la cama mantenía su ritmo constante.
un recordatorio perpetuo de por qué estábamos todos allí. Me quedé cerca de la puerta, dándoles espacio pero lista para intervenir. Después de unos 10 minutos, Sofía se echó hacia atrás y miró el rostro de su madre. Le preguntó por qué Laura simplemente no se hacía la cirugía para que pudieran irse a casa y ser una familia de nuevo. El rostro de Laura se derrumbó y luchó por encontrar palabras que una niña de 8 años pudiera entender. Trató de explicarle que tenía miedo y que quería mantener a Sofía a salvo, pero sus explicaciones salieron enredadas y confusas. Sofía escuchó por un rato y luego dijo algo que me hizo un nudo en la garganta. Dijo que quería ayudar, que no le tenía miedo a la cirugía y que necesitaba que su mamá estuviera bien. Laura se desmoronó por completo ante eso, atrayendo a Sofía hacia ella y llorando tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. Ladra. Vargas programó una reunión 2 días después para hablar sobre el proceso de trasplante. Reunió a Laura, Sofía, Sonia y a mí en una pequeña sala de conferencias con sillas cómodas y una caja de pañuelos sobre la mesa. Vargas fue tranquila y directa mientras explicaba exactamente lo que implicaría la cirugía para ambas. No endulzó los riesgos, pero enfatizó que con Sofía como donante perfectamente compatible, las posibilidades de supervivencia de Laura eran buenas y actuaban pronto. Usó palabras sencillas y dibujó diagramas para ayudar a Sofía a entender qué pasaría con su riñón y cómo ayudaría a su madre. Sofía hizo preguntas inteligentes sobre el tiempo de recuperación y si dolería. Vargas respondió todo con honestidad y pude ver a Sofía procesando la información con una expresión seria en su rostro. Laura estaba sentada rígidamente en su silla, sus manos agarrando los reposabrazos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Cuando Vargas terminó de explicar los detalles médicos, Laura hizo la pregunta que claramente la había estado carcomiendo. Quería saber qué le pasaría a Sofía si algo salía mal durante la cirugía. Si Laura moría en la mesa de operaciones o tenía complicaciones después. Sonia tomó la palabra y explicó el sistema de cuidado temporal del DIF y cómo el tribunal manejaría las decisiones de custodia. Expuso las opciones de una manera amable pero clara, sin ocultar la realidad de que Sofía podría terminar bajo cuidado del Estado o con familiares. El rostro de Laura palideció mientras Sonia hablaba. Pareció apagarse por completo. Sus ojos se perdieron en la distancia y su cuerpo se quedó quieto. El resto de la reunión transcurrió a su alrededor mientras ella miraba a la nada. Pasé mi hora de comida al día siguiente en la biblioteca del hospital con mi teléfono, buscando recursos que pudieran ayudar. Encontré un grupo de apoyo para sobrevivientes de violencia doméstica que se especializaba en ayudar a mujeres que habían huido de relaciones abusivas a navegar crisis legales y médicas continuas. Tenían consejeros que entendían el trauma y podían ayudar a Laura a superar sus miedos de una manera que tuviera sentido. Anoté toda su información de contacto y fui directamente a la oficina de Sonia. Ella levantó la vista de su computadora cuando llamé y le entregué el papel con los detalles del grupo de apoyo. Lo escaneó rápidamente y luego levantó su teléfono para llamarles de inmediato. La escuché explicar la situación de Laura a quien quiera que respondiera, describiendo la crisis médica, las complicaciones de la custodia y el historial de abuso. El grupo de apoyo envió a alguien al día siguiente, una mujer que se presentó brevemente conmigo en el pasillo como María, antes de entrar en la habitación de Laura. Tenía ojos amables y se movía con la cuidadosa conciencia de alguien que entendía el trauma. Observé a través de la ventana cómo acercaba una silla a la cama de Laura y se acomodaba para lo que se convirtió en una conversación de 2 horas. No podía oír lo que decían, pero vi cómo el lenguaje corporal de Laura cambiaba de rígido y defensivo a algo ligeramente más suave. Sus hombros cayeron una fracción. Sus manos se soltaron de las sábanas. Cuando la mujer se fue, se detuvo para decirme que Laura estaba pensando las cosas de manera diferente ahora, pero que aún no estaba lista para aceptar la cirugía. Sonia apareció en mi estación 3 días después con papeles en las manos y una expresión seria. Explicó que la jueza del tribunal familiar había ordenado una evaluación psiquiátrica para Laura para averiguar si su negativa se basaba en un pensamiento claro o si el trauma estaba afectando su capacidad para tomar buenas decisiones. Fui directamente a la habitación de Laura y la encontré furiosa, caminando de un lado a otro tanto como sus vías intravenosas se lo permitían. Exigió saber por qué todos pensaban que estaba loca, por qué no podían simplemente respetar su elección. La dejé desahogarse durante unos minutos antes de que llegara Sonia y le explicara con calma los procedimientos estándar en casos donde el bienestar de un niño estaba involucrado. Explicó que la evaluación no se trataba de declarar incompetente a Laura, solo de entender cómo sus experiencias pasadas estaban afectando sus elecciones actuales. Laura finalmente se sentó en la cama, exhausta y derrotada. Mientras tanto, la situación legal en torno al doctor Herrera se estaba complicando. Su abogado presentó una moción argumentando que sus acciones estaban justificadas por necesidad médica, que la negativa de Laura a aceptar el tratamiento era irracional y peligrosa para su hija. La fiscalía respondió que el secuestro nunca podría justificarse, sin importar cuál fuera la motivación, y el caso comenzó a involucrar a expertos en ética médica y especialistas en bienestar infantil. Me llamaron a testificar en la audiencia preliminar del doctor Herrera 2 semanas después. Llevaba mi uniforme de enfermera porque venía directamente de un turno y me sentí extrañamente expuesta sentada en el estrado de los testigos con todos mirándome. La fiscal me pidió que describiera lo que había presenciado y repasé todo,
desde el miedo de Sofía hasta el testimonio de Miguel sobre los medicamentos robados. El abogado del doctor Herrera se puso de pie para el contrainterrogatorio e intentó pintarme como alguien que no entendía el panorama completo, que vio a una niña asustada y sacó conclusiones precipitadas sin saber sobre la crisis médica de la madre. Me mantuve firme en lo que había visto y oído. En el terror en los ojos de esa niña y en los medicamentos que podrían haberla lastimado si se usaban mal, el evaluador psiquiátrico se reunió con Laura durante las siguientes semanas, pasando horas en su habitación de hospital hablando sobre su historia y sus miedos. Cuando llegó el informe, decía que Laura tenía una grave ansiedad relacionada con el trauma, pero que era mentalmente competente para tomar sus propias decisiones médicas. Sin embargo, el evaluador recomendó encarecidamente terapia intensiva para abordar cómo su pasado estaba impactando su juicio sobre el bienestar de Sofía. Sonia me encontró en la cafetería en mi hora de comida y me preguntó si podíamos hablar en privado. Nos movimos a un rincón tranquilo y me dijo que la familia de acogida que cuidaba a Sofía estaba teniendo muchos problemas. La niña se despertaba gritando todas las noches por las pesadillas. Se negaba a comer más que unos pocos bocados en cada comida. Seguía repitiendo que necesitaba donar su riñón ahora mismo, antes de que fuera demasiado tarde, y los padres de acogida no sabían cómo manejar su desesperación o ayudarla a sentirse segura. Le pregunté a Sonia si había algo que pudiera hacer y sugirió que podría visitar a Sofía si el licenciado Gutiérrez lo aprobaba. Fui directamente a la oficina del administrador del hospital y llamé a su puerta. Carlos levantó la vista de su computadora y escuchó mientras le explicaba mi solicitud de visitar a Sofía en su hogar de acogida. Inmediatamente comenzó a hablar sobre preocupaciones de responsabilidad legal y la política del hospital, y cómo yo no era familia ni estaba involucrada oficialmente en el caso. Insistí, recordándole que yo fui quien descubrió lo que estaba sucediendo, que Sofía me conocía y podría sentirse más segura con un rostro familiar. Sonia me respaldó cuando llegó unos minutos después. Y luego recibimos la noticia de que Sofía había preguntado específicamente por mí. Carlos finalmente accedió a visitas supervisadas con la presencia de Sonia. El hogar de acogida era una casa ordenada de un piso en un vecindario tranquilo, con juguetes esparcidos por el jardín delantero. Sonia y yo caminamos juntas hacia la puerta y la madre de acogida nos dejó entrar con una sonrisa cansada. Sofía estaba sentada en el sofá con una sudadera demasiado grande y se me rompió el corazón cuando la vi. Había perdido peso. Su rostro estaba pálido y demacrado, y ojeras oscuras sombreaban sus ojos. Se levantó de un salto cuando me vio y corrió de inmediato, preguntándome si podía llevarla al hospital en ese mismo momento para donar su riñón. Me arrodillé a su nivel y le expliqué suavemente que no era tan simple, que había pruebas médicas y procesos legales, y que su mamá tenía que estar de acuerdo primero. Su rostro se arrugó de frustración y miedo. Pasé la siguiente hora sentada con Sofía en el sofá, dejándola hablar sobre todo lo que sentía. Me dijo que amaba a su mamá, pero que también estaba muy enojada con ella por rechazar la ayuda. Dijo que entendía que su mamá tuviera miedo, pero que ella también tenía miedo. Miedo de perder a su mamá para siempre y quedarse sola. Retorcía el dobladillo de su sudadera en sus manos mientras hablaba. Su voz era pequeña pero decidida. Luego me preguntó sobre su papá, si era una mala persona o solo alguien que tomaba malas decisiones. Luché con cómo responder honestamente sin empeorar las cosas para ella. Finalmente dije que las personas podían ser ambas cosas, que podían amarte y aún así lastimarte, y que esa era una de las cosas más difíciles de ser humano. Me miró fijamente por un largo momento procesando esto, y luego se apoyó en mi hombro con un suspiro tembloroso. Antes de irme, la madre de acogida me acompañó a la puerta y me tocó el brazo suavemente. Dijo que Sofía hablaba de mí todo el tiempo, que yo era la única persona de ese día horrible que parecía entender a sus dos padres sin juzgar a ninguno. Me preguntó si estaría dispuesta a volver regularmente, tal vez 1 o 2 veces por semana, y acepté de inmediato sin siquiera pensarlo. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Ladra, Vargas pidiéndome que fuera al hospital lo antes posible. Cuando llegué, me llevó a su oficina y cerró la puerta. La función renal de Laura había vuelto a caer durante la noche a pesar de la diálisis. Vargas dijo que se les estaba acabando el tiempo. Tal vez una semana antes de que la cirugía se volviera demasiado peligrosa, incluso si Laura cambiaba de opinión. Después de que pasara esa semana, solo sería cuestión de esperar el final. Pregunté si podía ver a Laura y Vargas asintió, pero me advirtió que no estaba en buena forma emocionalmente. Encontré a Laura en su cama de hospital, llorando en silencio. Su rostro estaba vuelto hacia la ventana. Levantó la vista cuando entré y se secó los ojos rápidamente. Me dijo que le había escrito una carta a Sofía explicándole por qué no podía hacerse la cirugía. Básicamente, una carta de despedida. Me pidió si se la daría a su hija cuando muriera. No tomé la carta de su mano. En lugar de eso, me senté en la silla junto a su cama y le pregunté qué pensaba que le pasaría a Sofía después de que ella se fuera. Laura dijo que Sofía se iría a vivir con su hermana a California, que todo estaba arreglado. Presioné para obtener más detalles y vi cómo cambiaba su rostro. Admitió que su hermana estaba abrumada con 3 hijos propios y ya había dicho que realmente no podía hacerse cargo de otra niña a tiempo completo. Le pregunté suavemente qué haría el tribunal si su hermana no podía quedarse con Sofía. Laura me miró fijamente sin responder. Señalé que el tribunal podría considerar a Herrera para la custodia, a pesar de todo lo que hizo, especialmente si completaba programas de tratamiento,
y su abogado argumentaba que solo estaba tratando de salvarle la vida. El color desapareció del rostro de Laura cuando se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Podría estar enviando a Sofía directamente a la situación de la que había pasado 3 años huyendo. Sus manos comenzaron a temblar y dejó caer la carta sobre la cobija. 3 días después, el detective Morales me llamó al trabajo y me preguntó si podíamos hablar. Dijo que Herrera había estado pidiendo ver tanto a Sofía como a Laura desde el reclusorio, pero ambos se negaron. Su abogado estaba presionando para una reunión familiar, alegando que podría ayudar a resolver la crisis médica. La fiscalía estaba luchando contra cualquier contacto debido a los cargos criminales. Morales quería saber qué pensaba yo, y le dije honestamente que no tenía idea de si ayudaría o empeoraría todo. Sonia llamó esa misma tarde y dijo que estaba organizando otra conferencia de caso. Esta vez, la defensora de sobrevivientes María también estaría allí. Nos reunimos a la mañana siguiente en la oficina de Sonia y hablamos durante 2 horas sobre si una reunión supervisada podría realmente ayudar. María dijo que a veces enfrentar al abusador en un entorno controlado podía devolverles algo de poder a las sobrevivientes, pero era arriesgado. A Sonia le preocupaba que Sofía estuviera en la misma habitación con su padre después de todo. Yo dije que pensaba que Laura necesitaba escuchar directamente de Herrera que se mantendría alejado si ella se hacía la cirugía, pero no estaba segura de si podíamos confiar en algo que él dijera. Finalmente, acordamos recomendarlo a la jueza, con supervisión estricta. La jueza del Tribunal Familiar revisó nuestra recomendación y accedió a permitir una reunión en un lugar neutral. Dejó muy claro que esto no afectaba en absoluto el caso penal y que cualquier señal de manipulación o intimidación pondría fin a las cosas de inmediato. Múltiples profesionales tenían que estar presentes, incluidos oficiales de seguridad. Sonia me llamó esa noche y me preguntó si estaría presente en la reunión, ya que tanto Sofía como Laura confiaban en mí. Dije que sí, pero pasé toda la noche anterior apenas durmiendo, preguntándome si estaba ayudando o cometiendo un terrible error. La mañana de la reunión me sentía mal del estómago conduciendo hacia el juzgado. Seguía pensando en el rostro de Sofía cuando les rogó a los oficiales que la llevaran de regreso con su padre, y en el terror de Laura cuando mencioné que Herrera podría obtener la custodia. La reunión estaba programada para las 10 de la mañana en una sala de conferencias en el 3er piso. Cuando llegué, Sonia ya estaba allí, junto con el detective Morales, María y 2 oficiales de seguridad parados junto a la puerta. La sala tenía una mesa larga con sillas a ambos lados y no tenía ventanas. Laura entró primero con una defensora de víctimas que no reconocí, moviéndose lentamente y luciendo pálida. Sofía llegó después con su madre de acogida e inmediatamente fue a sentarse junto a Laura. Luego trajeron a Herrera, usando esposas y un uniforme naranja del reclusorio. Todo el cuerpo de Sofía se puso rígido cuando lo vio, pero no huyó ni gritó. Simplemente acercó su silla a la de su madre y se quedó mirando la mesa. Los ojos de Herrera se llenaron de lágrimas en el momento en que vio a su hija y comenzó a decir algo, pero uno de los oficiales de seguridad le dijo que esperara hasta que todos estuvieran sentados. Todos tomaron asiento lentamente. Los oficiales de seguridad se quedaron cerca de la puerta mientras Sonia se sentaba a la cabeza de la mesa con su bloc de notas. El doctor Herrera se sentó en la silla frente a Laura y Sofía. Sus esposas hacían un suave tintineo contra el reposabrazos de metal. La sala quedó en completo silencio por un momento. Nadie estaba seguro de quién debía hablar primero. Entonces el doctor Herrera se inclinó hacia adelante tanto como sus restricciones se lo permitieron y miró directamente a Sofía. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro incluso antes de que abriera la boca. Le dijo que lamentaba haberla asustado, que sabía que lo que hizo estaba mal y que entendía si ella nunca quería volver a verlo. Se le quebró la voz varias veces mientras hablaba y vi cómo todo el cuerpo de Sofía se tensaba en su silla. Ella no lo miró, pero tampoco huyó. Solo se quedó mirando sus manos juntas en su regazo. El doctor Herrera continuó, diciendo que nunca tuvo la intención de lastimarla o asustarla, que simplemente no podía ver morir a su madre cuando había algo que podía hacer al respecto. La desesperación en su voz era real, mezclándose con el remordimiento de una manera que hacía que toda la sala se sintiera pesada. Uno de los oficiales de seguridad cambió su peso, claramente incómodo con la emoción cruda que llenaba el espacio. Las manos de Laura temblaban sobre la mesa frente a ella y cuando finalmente habló, su voz salió áspera e inestable. Le dijo al doctor Herrera que no tenía derecho a hablar de proteger a su hija después de todo lo que les hizo pasar. Empezó a enumerar cosas, su voz volviéndose más fuerte a medida que avanzaba. Habló de los años de comportamiento controlador, las veces que la agarró demasiado fuerte, la noche que la empujó contra la pared mientras sostenía a la pequeña Sofía. El doctor Herrera no trató de defenderse ni de poner excusas. Simplemente asintió y dijo que ella tenía razón en todo. Admitió que era controlador y violento, que lastimó a las personas que más amaba y pasó años tratando de entender por qué. Le dijo que había estado en terapia durante 2 años trabajando en sus problemas. No porque pensara que eso las traería de regreso, sino porque necesitaba enfrentar lo que había hecho. María, la defensora de sobrevivientes, estaba tomando notas y observando a Laura cuidadosamente, probablemente buscando señales de que esto era demasiado para ella. La defensora de Laura le puso una mano en el hombro, un recordatorio silencioso de que podía detener esto en cualquier momento. Entonces, la vocecita de Sofía cortó toda la tensión como un cuchillo. Dijo que estaba cansada de que todos pelearan sobre lo que era mejor para ella,
cuando nadie le preguntó qué quería ella realmente. Tenía las manos apretadas en puños sobre la mesa y su rostro estaba rojo por contener las lágrimas. Miró a su mamá y luego a su papá y dijo que lo único que quería era que su mamá viviera y que su papá dejara de dar miedo. La simplicidad de eso golpeó a todos en la sala con fuerza. Sonia escribió algo rápidamente. El detective Morales se reclinó en su silla. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta porque tenía razón. Todos habíamos estado tan concentrados en los asuntos legales y las preocupaciones de seguridad que olvidamos que una niña de 8 años estaba en el centro de todo esto, con sus propios sentimientos al respecto. El doctor Herrera miró a Laura y todo su rostro cambió. Se volvió más enfocado y menos destrozado. Le dijo que entendía si ella nunca lo perdonaba y que no estaba pidiendo eso. Pero le estaba rogando que aceptara el trasplante, por el bien de Sofía. Dijo que firmaría para renunciar a todos sus derechos paternales en ese mismo momento. Aceptaría cualquier castigo que el tribunal quisiera darle. Haría cualquier cosa que ella pidiera si tan solo dejaba que su hija le salvara la vida. Su voz era firme ahora. No suplicante, sino firme y clara. Dijo que ya había hablado con su abogado sobre renunciar a la custodia permanentemente y que lo decía en serio. Laura lo miró fijamente como si tratara de averiguar si esto era otra manipulación. Otra forma de controlarla. La defensora le susurró algo al oído. Pero Laura negó con la cabeza. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad antes de que Laura finalmente se derrumbara por completo. Comenzó a llorar tan fuerte que todo su cuerpo temblaba y Sofía inmediatamente se acercó a ella, rodeando la cintura de su madre con sus pequeños brazos. Laura dijo entre sollozos que había estado tan concentrada en proteger a Sofía de su padre que no vio cómo su negativa estaba lastimando a su hija de una manera diferente. Admitió que le tenía miedo a la cirugía. Aterrada, de hecho. Pero le tenía más miedo de dejar a Sofía sola en el mundo. Siguió diciendo lo siento una y otra vez. A Sofía y tal vez a todos en la sala. María le pasó unos pañuelos y Sonia le dio un minuto para recomponerse antes de preguntar si quería continuar la reunión o tomar un descanso. Laura dijo que quería seguir. La reunión concluyó unos 20 minutos después con Laura diciendo que consideraría seriamente el trasplante y trabajaría con su terapeuta en sus miedos médicos. Sonia tomó notas sobre los próximos pasos y qué tipo de protecciones legales podrían establecerse. El doctor Herrera fue sacado por los oficiales de seguridad. Todavía esposado, pero algo había cambiado en la energía de la sala. Se sentía como si algo que necesitaba romperse finalmente se hubiera quebrado, y ahora tal vez había espacio para soluciones reales en lugar de que todos estuvieran simplemente estancados. Salí con Laura y Sofía, y la madre de acogida estaba esperando en el pasillo para llevarse a Sofía de regreso. Laura abrazó a su hija con fuerza antes de dejarla ir, prometiéndole que se verían mañana. Durante los siguientes 3 días, Laura tuvo sesiones intensivas con su terapeuta, Ladra, Vargas y María. La visité todos los días durante mis descansos y después de mis turnos, observando cómo superaba lentamente el miedo que había estado controlando sus decisiones. El primer día, principalmente lloró e hizo las mismas preguntas una y otra vez sobre lo que podría salir mal. El segundo día, comenzó a hacer preguntas más específicas sobre la cirugía en sí, sobre los tiempos de recuperación, las tasas de éxito y qué pasaba si su cuerpo rechazaba el riñón. Para el tercer día, estaba más tranquila. Todavía asustada, pero pensando más claramente sobre los riesgos reales frente a los que había construido en su cabeza. Ladra. Vargas trajo gráficos y estudios médicos, explicando todo en detalle sin endulzar nada. María habló con ella sobre su respuesta al trauma y cómo estaba afectando su capacidad para tomar decisiones sobre su propia atención médica. Yo, principalmente, me senté allí y le sostuve la mano cuando lo necesitaba, dejándola hablar sobre sus miedos sin tratar de arreglarlo todo. Al cuarto día, Laura le dijo a Sonia que aceptaría el trasplante, pero tenía condiciones. Quería todo documentado legalmente para que el doctor Herrera no pudiera usar esto para reclamar la custodia más tarde, y quería que Sofía tuviera terapia continua para procesar todo lo que había sucedido. Sonia inmediatamente comenzó a trabajar con abogados para redactar acuerdos que protegerían los intereses de todos. El papeleo tardó 2 días en elaborarse porque tenían que asegurarse de que se mantendría en el tribunal familiar y que todos los formularios de consentimiento médico fueran adecuados. Laura leyó cada página, haciendo preguntas sobre frases y cláusulas específicas. Los abogados explicaron que el doctor Herrera tendría que renunciar a sus derechos paternales como parte del acuerdo, y que eso sería permanente y legalmente vinculante. Laura firmó los documentos con mano temblorosa, pero los firmó. Mientras tanto, el abogado del doctor Herrera estaba negociando un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía. El abogado argumentó que, dadas las circunstancias inusuales y el apoyo de Laura al arreglo, una sentencia reducida tenía sentido. El doctor Herrera aceptó declararse culpable tanto de los cargos de secuestro como de robo de medicamentos. A cambio, obtendría una sentencia más leve y se le exigiría completar un programa de tratamiento de violencia doméstica. Lo más importante era que renunciaría permanentemente a todos los derechos paternales sobre Sofía, a lo que accedió de inmediato. La fiscalía tardó unos días en considerarlo, pero finalmente aceptó. En parte porque la propia Laura les pidió que aceptaran el trato. Dijo que quería que esto terminara para poder concentrarse en el trasplante y seguir adelante. El juez aún tenía que aprobar todo.
pero el abogado dijo que era probable que sucediera. El trasplante se programó para la semana siguiente, lo que les dio tiempo a Sofía y Laura para prepararse física y emocionalmente para lo que venía. Estuve allí cuando ladrá. Vargas se sentó con Sofía para explicarle exactamente qué pasaría durante la cirugía. Sofía escuchó atentamente, sentada derecha en su silla y haciendo preguntas que parecían demasiado maduras para una niña de 8 años. Quería saber cuánto duraría la cirugía, cuánto tiempo pasaría antes de que pudiera volver a la escuela, si dolería mucho después. Ladra. Vargas respondió cada pregunta con honestidad, sin tratarla con condescendencia, pero tampoco haciéndolo sonar más aterrador de lo necesario. Sofía asintió y luego hizo la pregunta que realmente le importaba: si su mamá estaría bien. Ladra. Vargas le dijo que la cirugía tenía muy buenas tasas de éxito con donantes vivos, especialmente cuando la compatibilidad era tan buena como la de ellas. Sofía pareció satisfecha con esa respuesta y dijo que estaba lista para hacerlo cuando la necesitaran. El día antes de la cirugía fui a ver a ambas en sus habitaciones de hospital separadas. Sofía estaba en el ala de pediatría, sentada con las piernas cruzadas en su cama y practicando los ejercicios de respiración que la especialista en vida infantil le había enseñado esa mañana. Contaba lentamente, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Su pequeño pecho subía y bajaba con un ritmo constante. Cuando me vio, se detuvo y me dio una sonrisa nerviosa. Me senté en el borde de su cama y le pregunté cómo se sentía. Admitió que estaba asustada, pero dijo que sabía que esto era lo correcto. Sus manos jugueteaban con el borde de su cobija, pero su voz se mantuvo firme. Le dije que era increíblemente valiente y que todo estaría bien. Luego bajé 2 pisos hasta el ala quirúrgica de adultos donde esperaba Laura. Se veía pálida y temblorosa cuando entré, sus dedos aferrando un pequeño elefante de peluche que Sofía le había dado esa tarde. El elefante tenía una nota prendida que decía: para que seas valiente, con la cuidadosa letra de Sofía. Los ojos de Laura estaban rojos de llorar, pero asintió cuando le pregunté si estaba lista. Susurró que tenía que estar lista, porque Sofía contaba con ella para sobrevivir a esto. La cirugía comenzó a las 7 de la mañana y tomó 8 horas completas. Pasé la mayor parte de ese tiempo en la sala de espera quirúrgica con Sonia y María, bebiendo café malo y viendo cómo el reloj se movía más lento de lo que parecía posible. Sonia revisaba su teléfono constantemente en busca de actualizaciones del equipo quirúrgico, y María leyó la misma revista 3 veces sin parecer absorber nada de ella. Alrededor del mediodía, una enfermera salió a decirnos que la cirugía de Sofía había terminado y que todo había salido bien. Le habían extraído el riñón con éxito y estaba estable. 2 horas después llegó otra actualización de que la cirugía de Laura también iba sin problemas y el riñón estaba funcionando correctamente en su cuerpo. Todos respiramos un poco más aliviados después de eso. Finalmente, a las 3 de la tarde, ladrá. Vargas salió del ala quirúrgica con una sonrisa cansada en su rostro. Nos dijo que ambas cirugías habían salido perfectamente. El riñón estaba funcionando bien y ambas pacientes estaban estables en la unidad de recuperación. Sonia abrazó a María y sentí lágrimas corriendo por mi rostro antes de darme cuenta de que estaba llorando. Me dejaron visitarlas en la UCI después de que despertaron de la anestesia. Fui a ver a Sofía primero porque había estado preguntando por mí según las enfermeras. Estaba somnolienta y tenía tubos saliendo de su brazo, pero sus ojos se enfocaron en mí cuando entré. Sus primeras palabras fueron para preguntar si su mamá estaba bien. Le dije que sí, que la cirugía había funcionado y que el nuevo riñón de su mamá estaba haciendo su trabajo perfectamente. Sofía sonrió por primera vez en semanas. Una sonrisa real y genuina que iluminó todo su rostro, a pesar de que la medicación para el dolor la adormecía. Le apreté la mano suavemente y le dije que había hecho algo asombroso. Luego fui a ver a Laura en el ala contigua. Estaba más despierta que Sofía. Probablemente porque su cuerpo estaba respondiendo muy bien a tener un riñón funcional nuevamente. Cuando me vio, comenzó a llorar y siguió susurrando gracias una y otra vez. Me senté con ella durante 20 minutos mientras lloraba y hablaba sobre lo agradecida que estaba con Sofía y cómo no podía creer que esto fuera real. El proceso de recuperación se extendió durante semanas y se complicó de maneras que no había esperado. Ambas necesitaban monitoreo constante para asegurarse de que el cuerpo de Laura no estuviera rechazando el riñón y que el riñón restante de Sofía se estuviera ajustando adecuadamente a hacer todo el trabajo. Las visitaba regularmente durante mis turnos, a veces pasando antes o después del trabajo solo para ver cómo estaban. Lentamente, vi cómo el color volvía al rostro de Laura a medida que su cuerpo comenzaba a funcionar normalmente de nuevo. Su piel pasó de ese horrible tinte grisáceo a un rosa saludable. La energía de Sofía también regresó gradualmente, aunque se cansaba fácilmente al principio. Para la 3ª semana, Sofía caminaba por los pasillos con un fisioterapeuta y Laura estaba sentada en la cama leyendo libros que María le traía. Los médicos seguían haciendo pruebas y ajustando medicamentos, pero la tendencia general era positiva. Ambas estaban sanando, al menos físicamente. Mientras se recuperaban en el hospital, Sonia estaba trabajando con el tribunal familiar para establecer un acuerdo de custodia permanente. El proceso llevó varias semanas de papeleo y reuniones con abogados y trabajadores sociales. Al final, Laura obtuvo la custodia total de Sofía, con servicios de apoyo establecidos para ayudarlas en la transición. Los derechos paternales del Dr. Herrera fueron terminados como parte del acuerdo de culpabilidad que había firmado.
La jueza lo hizo oficial en una breve audiencia a la que ni Laura ni Sofía asistieron. Sonia también organizó terapia de trauma para Sofía con una especialista que trabajaba con niños que habían experimentado violencia doméstica y trauma médico. Sofía comenzó sus sesiones mientras aún estaba en el hospital, reuniéndose con la terapeuta 2 veces por semana en una pequeña oficina en el piso de pediatría. La terapeuta me dijo más tarde que Sofía estaba procesando todo notablemente bien para su edad, pero que sería un largo camino por delante. 3 meses después de la cirugía, las vi a ambas en una cita de seguimiento de rutina. El cambio fue notable. La función renal de Laura era excelente según todos los resultados de laboratorio, y el riñón restante de Sofía se había adaptado bien a manejar todo por sí solo. Se habían mudado de la vivienda temporal que Sonia había arreglado a un nuevo departamento en un vecindario más seguro al otro lado de la ciudad. Laura me contó sobre el grupo de apoyo para sobrevivientes de violencia doméstica al que se había unido. Cómo hablar con otras mujeres que habían pasado por situaciones similares la estaba ayudando a reconstruir su confianza. Incluso había comenzado a trabajar medio tiempo en una biblioteca, acomodando libros y ayudando con programas infantiles. Sofía estaba de regreso en la escuela y haciendo amigos según Laura. Se unió a un club de arte y ya dormía toda la noche la mayoría de las veces. Ambas se veían más sanas y felices de lo que las había visto nunca. La sentencia del doctor Herrera ocurrió casi al mismo tiempo. El juez le dio 18 meses de prisión seguidos de 3 años de libertad condicional. Tenía que completar un programa de tratamiento de violencia doméstica como parte de su sentencia. Supe por Sonia que él había estado participando plenamente en el programa y parecía genuinamente comprometido a entender lo que había hecho mal. Le escribió una carta a Sofía disculpándose por todo y explicando por qué había tomado las decisiones que tomó. Laura guardó la carta sellada en un sobre, planeando dársela a Sofía cuando fuera mayor y pudiera procesarla mejor. El doctor Herrera había aceptado, a través de su abogado, que nunca volvería a ver a su hija. Sabía que ella estaba a salvo y saludable, y según lo que me dijo Sonia, eso parecía ser suficiente para él. Lo había perdido todo, pero al menos su exesposa y su hija estaban vivas y sanando. Vi a Sofía y Laura una vez más en una cita de seguimiento 6 meses después del trasplante. Al entrar en la sala de examen, apenas las reconocí al principio. Sofía había crecido y su cabello estaba más largo, recogido en una cola de caballo. Llevaba jeans y una camiseta con manchas de pintura de la clase de arte. Laura se veía más joven de alguna manera. El estrés y el miedo que habían envejecido su rostro ahora habían desaparecido. Me contó sobre su trabajo de tiempo completo en la biblioteca y sobre el departamento que estaban decorando juntas. Sofía habló emocionada sobre sus amigos en la escuela y la pijamada a la que iría el próximo fin de semana. Cuando llegó el momento de irme, ambas me abrazaron con fuerza. Laura me agradeció de nuevo por creerles y luchar por ellas cuando todo parecía imposible. Sofía solo se aferró y me dijo que ahora era feliz. Ahí parada con ambas, me di cuenta de que nada en esta situación había sido perfecto o justo. El doctor Herrera había cometido crímenes y lastimado a las personas que amaba. Laura casi había muerto porque el miedo controlaba sus decisiones. Sofía había quedado atrapada en medio de problemas de adultos que nunca debería haber enfrentado. Pero de alguna manera, a través de todo el desorden, el dolor y las decisiones complicadas, habían encontrado su camino hacia algo real. No era un final de cuento de hadas. Solo 2 personas aprendiendo a vivir sin miedo y construyendo una vida juntas, un día a la vez. Y eso era suficiente.